Tiraban tiros al aire. ¿Qué pasó? La reunión está Perdón, se grabada. me olvidó grabar. Hasta Bien, bien. ahorita. No importa, no importa. Para que pongo ahí está. No importa. Qué bueno que te acordaste. Eh, entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en el ambiente que nos estamos moviendo. Estamos en una guerra. Antes estamos en una guerra y no sabíamos. Antes recibíamos impacto de todo tipo y se lo atribuíamos a nuestro pecado, eh, a, a las circunstancias de la vida, a la situación económica, a la situación social, a la inexperiencia de los líderes de la iglesia donde estábamos, y nos olvidamos de los verdaderos hacedores del mal, que están atrás de todo lo que vemos. Detrás de todo lo que ustedes ven están los generadores de maldición. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora vamos a hacer una progresión de cómo plantear las cosas, ¿no? Pero un generador de maldad es la fuente de donde el mal contamina las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, no es que solamente nos pasa algo malo, hay un generador y ese generador hay que buscarlo en nuestra historia. Tengamos 17 años como Benjamín o tengamos 60, 50, 40 o lo que sea. Tenemos que buscar de dónde está, no tenemos que conformar. Ah, no está Erika, ¿no? O Erika, perdón, ¿no? Que me vaya del tema. Silvi, Ahí se ¿Erika no sumó entró? recién. Ah, recién se sumó. Hola, me acabo de unir. Hola, Julio, ¿cómo Te, están? Hola a te todos. estaba- te estábamos extrañando, Erika. Me acordé justo Ah, y entraste. Mira. Ese se llama qué bueno. ciencia. A ver que Con prendo Erika, la cámara. con Erika estamos hablando de este tema de que ministran y tiran al aire, y por ahí le pegan de vez en cuando a algún demonio, eh, pero tenemos que ser profesionales en la búsqueda de esto. ¿Por qué? Porque si no los matamos a ellos, ellos nos van a matar a nosotros. Si no vamos a buscar al que generó la maldición, vamos a vivir en maldición toda la vida. Es tremendo. Eh, entonces, buscamos a los generadores de maldad. Ellos son los que producen todos los días algo malo para contaminar mi espíritu, mi alma o mi cuerpo. Entonces, ahora vamos al punto. ¿Qué es un generador? Es obvio que es un demonio, ¿no? Pero ese demonio tiene una entrada a mi vida, a mi círculo íntimo, tiene una entrada, tiene una función, tiene un trauma por el cual entró. Eh, esta chica que nosotros, creo que es así, haceme acordar, si no, Silvina, si alguna cosa me equivoco, esta chica, en un momento, porque a veces pasa en la charla, lo fundamental cuando ustedes hagan contacto con alguien es la charla. Ahora después vamos a tener un momentito para orientar cómo tiene que ser la charla, ¿no? Y hay un ejemplo muy básico. La charla tiene que ser de acuerdo a lo que a vos te guste o te gustaría que alguien esté charlando con vos, a la atención que te preste. Entonces, esa es la base. Tenemos que hacer sentir cómoda a la persona, tenemos que hacerla sentirla bien, las tenemos que escuchar, nosotros hablar, eh, hacer preguntas puntuales, y que la persona se empiece a soltar. Cuando la persona se da cuenta que del otro lado hay alguien que verdaderamente lo quiere escuchar, va a empezar a hablar todo y va a ser mucho más fácil, que es totalmente contrapuesto con la interrogación, ¿no? Si bien hacemos preguntas, esas preguntas tienen que estar dadas en un ambiente, en un ámbito de amor, de paz,
de misericordia, en la charla nosotros no tenemos que juzgar nada ni a nadie. Decir, pero ¿cómo hiciste esto? Ni se nos ocurra. Nosotros solamente tenemos que escuchar y que la persona se pueda soltar y pueda decir las cosas que no le dijo nunca a nadie y que la están atando, y eso alimenta a los generadores de maldición. Entonces, uno de los ítems importantes es buscar a los generadores de maldad. ¿Mm? Esos son los jefes. Si ustedes quieren ver, no ahora, en el libro Cerdos en la Sala, hay un capítulo que se llama Agrupación de Demonios. Entonces tenés el nombre de un demonio, guía o líder, arriba, y abajo tenés como 8 o 9 demonios. Y después ves que uno de los demonios de abajo, ponele, rechazo. Rechazo tiene raíz de amargura, resentimiento, falta de perdón, eh, puede tener tristeza, depresión, bueno, un montón más. Pero el principal es rechazo. Pero en otro momento tenés angustia. En este momento rechazo es el líder o el guía o el generador de maldición y que hizo entrar todos los demás. Pero en otro lado vas a tener angustia como líder o espíritu guía y debajo 5, 6, 8 demonios que son secundarios, ¿no? Bueno, el generador de maldición es el espíritu guía o el principal, el que en la Biblia aparece como hombre fuerte. Ustedes siempre tienen que buscar al hombre fuerte, ¿no? No sé si se acuerdan de una película, si bien una película media vieja de Bruce Willis, que está en el espacio, no me acuerdo, Los Cuatro Elementos se llama. ¿Alguien la vio? Sí. ¿Sí? El quinto elemento. ¿Cómo? El quinto elemento. Elemento. El quinto elemento con Bruce Willis. Y en un momento estaban los marcianos, no sé qué eran, un monstruo ahí, y eran un montón. Entonces Bruce Willis sale con no sé qué, tenía una arma, y dice, tenemos que buscar al líder, y los demás se rinden. Hizo así, no, te vamos a matar, ¿no? Sale así Bruce Willis, se fija, ¡pum!, le pega al líder y los demás se rinden. En este caso es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos que ellos. Tenemos que descubrir al líder o al hombre fuerte para estar acorde con las escrituras. Siempre hay que buscar al hombre fuerte. Ustedes entran a una clase en la universidad, espiritualmente, esa clase tiene un espíritu. Y ese espíritu está sobre una persona dominante. Entonces, la persona dominante es el hombre fuerte que marca el ámbito espiritual de esa clase de la universidad. Pasa lo mismo en el trabajo, pasa lo mismo en tu familia, sea creyente o no sea creyente, pasa lo mismo en el barrio, la colonia donde vos vivís. No sé, acá nosotros somos muy de colonia, de barrio, o sea, hay mucho vínculo, no es como en otros países, ponele, creo que Estados Unidos no es así, es todo mucho más distante. Eh, y siempre hay un espíritu guía. Estamos hablando de lo malo, pero también siempre hay un espíritu guía de lo bueno. El espíritu siempre necesita un ser humano, sea hombre o mujer. Yo me acuerdo, mis hijas tenían, una de mis hijas, aunque lo tuvieron bastante, una maestra que era malísima. Y la mujer practicaba la brujería, hasta ese momento no lo sabíamos. Y esa mujer manejaba lo oculto, nadie se daba cuenta ni lo decía. Inclusive ella, es que era una maestra, manejaba a la directora, manejaba al capellán, porque era una iglesia cristiana. Y en un momento empezó a atacar a los hijos de cristianos. La atacó a mi hija, la atacó a la otra hija. Y en un momento el Señor me mostró que era eso.
Entonces me dio una estrategia. Me hizo hacer una carta por algo malo que hizo, la descubrí, esa carta se la di al capellán, a la directora, a la vicedirectora y a la maestra, a las 4. Me llamó la directora para un padre, venga, ¿qué pasó? Y la trajeron a ella y le dije todo lo que tenía que no tenía nada que ver con lo espiritual. ¿Cómo terminó? Terminó llorando y pidiendo perdón. Y ahí se terminó su liderazgo en lo espiritual, porque ella manipulaba. Es más, varios chicos se fueron del colegio y quedaron con tratamiento psicológico de lo tan retorcida que era. Fíjense, escuela primaria. Esto quiere decir que tenemos que estar con los binoculares, porque en todos lados hay alguien que está siendo usado por las tinieblas. Y esto no es para cuidarnos solamente. Esto es para que el reino de Dios venga a ese lugar. Porque el mal no puede estar al frente de nada. Es nuestra responsabilidad que el mal no prospere. Por eso el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. En la otra vuelta quedamos en leer 2 pasajes, uno en Mateo. Si alguien lo tiene, el de Mateo, ¿vos lo podés decir cuál es, Xavi? Yo voy a leer el de Hechos 26. Mientras los buscan, creo que es Mateo. ¿Vos te acordás, Xavi? Yo tengo Mateo 4:12. ¿Era ese, Ese. Mateo 4:12? Eso te mandé. Sí, ese. Si alguien lo Bueno, tiene, lo puede leer. yo lo tengo ¿Alguien lo acá. tiene? Bueno, léelo vos. ¿Solo 4:12 o del 12 en adelante? De 12 en adelante, que habla del llamamiento de Jesús. Sí, acá se titula Comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea en la región de Zabulón y Neftali. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftali, junto al mar más allá del río Jordán, en Galilea donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. ¿Hasta ahí? Seguí un poquito más. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a... Xavi, en la parte donde él empieza a orar por las personas, más adelante está. Será en el 23 que dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Las noticias acerca de él corrieron, llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo aquel que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían de todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Hasta ahí llega el capítulo 4. Bien, excelente. Ustedes son eso. Cada uno de nosotros tendría que ser eso. Es tan simple el mensaje que dejó con su vida nuestro Señor, que no nos podemos enredar en las maquinaciones o en las buenas intenciones de los seres humanos. Es tan simple. Cuando queremos hacerle bien a alguien y el Espíritu Santo empieza a obrar en ustedes, van a empezar los milagros, los prodigios, las maravillas. Después veremos qué pasa con la gente. Quédense tranquilos porque en el momento que ustedes rompen las cadenas, ellos se van a vincular con el Señor.
Y el Señor se va a hacer cargo de su vida y lo va a llevar a una iglesia, o le va a enseñar, o va a hacer que se queden con ustedes. De eso no se preocupen, pero necesitamos urgentemente deshacer las obras del diablo. Me acuerdo tristemente una familia que tenían una panadería, gente de mucho dinero, y no me acuerdo cómo llegué a esa familia. Tenían un nene de 4 años que tenía manifestaciones demoníacas. 4 años. El chiquito hablaba con alguien, jugaba con alguien y no había nadie, cambiaba de voz, la mirada, el padre le tenía miedo cuando él se manifestaba, no se manifestaba siempre, y se empezaron a asustar. Entonces no me acuerdo cómo yo llego a este matrimonio, fue la primera iglesia que tuve, y Bruno se llama el chico, ahora tiene 25 años y está estudiando de pastor. Miren lo que pasó. Claro, esta familia consultaba mucho a los brujos y tenía brujos de cabecera, toda la familia. La panadería la regenteaban este matrimonio y la hermana del esposo, de la esposa, y la habían heredado de los padres. Y por el tema de dinero, siempre estaban consultando con los brujos para que le vaya bien con la historia así, a tal punto que el chiquito se contaminó por los padres de demonios. Y me acuerdo, creo que fue el primer chiquito que yo ministro. Entonces entro a la habitación del nene, cierro la puerta, me quedo solo y le pregunto a Bruno, empiezo a hablar con Bruno en el idioma que le salía y Bruno empieza a contarme. Me dice, ¿y cómo dormís? Le digo yo. No, duermo mal, me dice. ¿Por qué dormís mal? Porque me molestan. ¿Quiénes te molestan? Los pajaritos. ¿Cómo los pajaritos? Si a la noche no hay pajarito. Sí, los pajaritos me golpean la ventana y hasta que yo no me levanto y les abro y entran, no me dejan tranquilo. Y cuando entraban los pajaritos, ¿y qué hacen cuando? No, no sé qué hacen, pero se me suben arriba y me molestan y son muy pesados, me decía el nene. Bueno, el tema que, para no ser tan larga, lo ministro, echo fuera a los demonios, el nene es libre. Después voy a la familia y les digo, miren, el tema son ustedes. Así que ministro a la mujer, ministro al marido, se convierte, se entregan a Jesús, se entrega también la tía del nene, se entrega la abuela del nene, porque este nene tenía unas manifestaciones muy fuertes y tenía toda la familia muy asustada. Y el pobrecito, él no había hecho nada. Y en un momento, Juan, se llamaba el padre, charlando, sí, él siempre estuvo distante, ¿no? Si bien se entregó, siempre estuvo distante, estudiando mucho cada situación. Y en un momento, mirá, Julio, yo te voy a decir la verdad, todo muy bueno lo que vos decís, pero ustedes van perdiendo, me dice. Y ahí me hizo dar cuenta que tenía razón. Si vamos a hablar en el número, en la cantidad, ustedes van perdiendo. Digo, sí, tenés razón. Y le di mi explicación y le dije por qué pasaba lo que pasaba y lo confronté diciendo, por gente como vos vamos perdiendo, ¿no? Una cosa así. Porque no te involucrás, porque no crees de todo corazón. Entonces, tenemos que activar lo antes posible. Quédense tranquilos, tienen todos un equipo detrás. Pueden hablar conmigo, con Silvina, con Emanuel, con Sabina, con Patricia, no sé quién más está por ahí. Eh, y no tengan duda, vamos a acompañarlo, vamos a colaborar. Silvi ministró a esta hermanita primero y cuando empezó a gritar como
terriblemente, salió corriendo a cerrar todas las ventanas y dice, acá me van a hacer una denuncia, ¿no? Mínimo. Me ha pasado varias veces eso. Entonces, con mucho acierto, paró la liberación, la hizo volver, ¿no? Le dijo, Margarita, en el nombre de Jesús abrí los ojos, Margarita, quiero hablar con Margarita, Margarita, volvé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, vamos a hacerlo más adelante. Y ahí, bueno, me llamó a mí y dijo, bueno, hasta acá llegué. Y ahí, no sé si al otro día o a los 2 días, una cosa así, estábamos ministrando a esta hermanita y fue libre, gracias a Dios. Y lo mismo va a pasar, aunque estén lejos, ustedes arranquen. Y si llegan hasta un lugar, no se hagan problema, seguimos después, ¿no? Porque hay equipo. ¿M? Así que no tengan temor. Les leo un secreto que Pablo lo cuenta al rey Agripa cuando le está dando testimonio de su conversión y que no aparece en ningún lado. Y dice, eh, acá le está hablando el Señor, ¿no? En Hechos 26. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y, eh, y, te, y de aquello en que eh, a ver, me perdí. Y aquellos que me apareceré a ti, aquellos que me apareceré a ti. Julito, una consultita. ¿Estás leyendo Hechos 26, 14 en adelante? 16. ¿26 o 10? 16. 26, 16 en adelante. 26, 16. ¿Querés que lo lea? No, está bien. Bueno. Dice 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de los pecados y lavamiento pecados y herencia entre los santificados. Fíjense qué fuerte este versículo. Para que los arranques del reino de las tinieblas, de Satanás, dice. Entonces esto no es tan simple como ir a dar un tratado, como ir a evangelizar o como ir a invitar a la reunión. ¿Mm? Nosotros, salvo Benjamín, que es jovencito, la mayoría ya tenemos muchos años de creyente, estamos grandes, y ya el Señor nos llama como ministros. Ustedes son ministros de liberación. No importa cuántos sepan, pero ustedes son ministros de liberación. Donde haya que cortar cadenas, romper maldiciones, deshacer las obras del diablo, ahí estamos. El bombero necesita humo y fuego. Nosotros necesitamos detectar el mal. Entonces vamos por la vida monitoreando el mal. Como les dije anteriormente, esto no funciona, no, yo no me meto con el mal, ni con Satanás, ni con los demonios. Mientras que yo no me meta con él, él no se mete conmigo. Mentira. Él se va a meter con vos y te va a hacer la vida miserable. Entonces, mejor que nosotros le cortemos ante la cabeza a ellos antes que ellos nos hagan algo. ¿Mm? Entonces, seguimos. Generadores de maldad. Lo vamos a descubrir ¿cómo? Descubriendo demonios. Buscamos traumas. En la charla, en las personas, buscamos traumas,
pecados que se detectan en las 3 puertas de entrada de los demonios. Las 3 puertas dijimos que son. Hay 3 puertas de entrada, que es la herencia, que es el daño que me cometieron, ¿no? Todos nosotros hemos sufrido maltratos, abusos, daño. Todo eso son derechos legales para que venga un espíritu inmundo y entre a una pequeña parte de mi vida. Yo siempre lo resalto, una pequeña parte de mi vida, porque no tienen tanto poder. Yo les conté que cuando yo tenía 9 años, mi padre abandonó a mi madre, éramos 3 hermanos, yo era el mayor. Entonces, yo ni me di cuenta cuando se fue, ve que ellos peleaban, de repente mi padre desaparecía, pero con él, como trabajaba también yendo y viniendo, ¿viste? Me di cuenta tarde del tema. Y ahí entró un espíritu de rechazo. Y yo tenía tristeza, angustia, miedo, timidez, autorrechazo, 6 cosas tenía. Pensamiento de muerte y suicidio, gracias a Dios, nunca se me cruzó por la cabeza. Bueno, tenía esas 6 cosas. Entonces, de repente, si ustedes me hubieran conocido en esa época, me veían que era una persona muy tímida, cerrada. Y dice, este chico, qué raro. Y empezaban a hablar conmigo. Y una vez que hablaban conmigo, empezaban a detectar cosas. Y ustedes tienen que buscar el generador. ¿Cuál fue el generador? El abandono de parte de mi padre a los 9 años. O sea, yo tenía esas 6 cosas que eran evidencias que ya la tenía en mi conducta, pero no era lo que veía o lo que se mostraba, sino ese trauma que había pasado a los 9 años. Lamentablemente, mis hermanos no lo superaron al trauma y mi hermano a los 42 años se murió. Ellos, en el mismo momento que yo entré en iglesia, ellos se entraron en el alcoholismo y después en las adicciones, en droga. El más chico de 42 años se enferma de SIDA y a los 42 años muere. Obvio, yo lo llevé a la iglesia, a un centro de rehabilitación, me lo llevé a vivir conmigo. Bueno, hice todo lo que podía hacer, pero ellos no colaboraron, no se agarraron al Señor. Lo que nosotros podemos hacer es muy, muy parcial. Si la persona que ustedes están tratando no se agarra de Cristo, es muy difícil que pueda conservar la liberación o pueda eh, zafar de las maldiciones que arrastró durante toda su vida. Bueno, ¿qué generó el estado de depresión que llevó a la adicción a Gustavo, a mi hermano de 42 años, y la posterior muerte? El abandono del padre cuando yo tenía 9, él tenía 6 años. Ese es el generador de maldición. ¿Entienden más o menos cuál es la idea, no? No nos quedamos con lo que descubrimos, que son los más chicos o lo más visible, vamos al que lo genera, porque a ese hay que cortarle la cabeza, al que genera. ¿Cómo descubrimos demonios? Descubrimos cuando vemos alguna persona que tiene algún trauma, trastorno obsesivo compulsivo. Alguien que tenga algo relacionado con eso, o un perfil psicológico, depresión. Hoy me dijeron que fabricase enfermedades, hipocondríaco. Hoy una hermana me pregunta, no quiero ser hipocondríaca espiritual, me dice. ¡Wow! Me sorprendió, ¿no? Porque nunca escuché. Y digo, no, tienes razón, podés ser hipocondríaco espiritual. Parecido a lo que me consultaba hoy Sabina, ¿no? Con respecto a la de Usonia, ¿no? Hipocondríaco que va fabricando enfermedades
en la parte espiritual. Narcisista, maquiavélico o psicópata integrado son perfiles psicológicos que también me dan un perfil espiritual. ¿Mm? Fobias, personas que tengan fobia, bueno, fobia es miedo, ¿no? Vos podés tener una fobia que es algo muy, muy extremo, o podés tener miedo. No sé si hablamos acá o en otro lado de ejemplos de miedo. Algunos le tienen miedo a esto, algunos le tienen miedo al otro. Eh, los miedos también hablan de tus debilidades y dónde podés ser contaminado, ¿m? Por espíritus. Personas con enfermedades, especialmente las autoinmunes, casi todas las enfermedades autoinmunes tienen un perfil espiritual, porque es el propio cuerpo que se agrede a sí mismo. ¿M? Obvio, hay algo biológico, pero también hay algo espiritual. Nosotros somos más sensibles de lo que ustedes piensan. Julio, Esta semana me tocó no. ministrar, o la pasada, bueno, no importa, hermanos que se manifestaron y se contaminaron, y yo me preguntaba, pero este hermano tiene fe, es un hermano precioso, es bueno, es justo, es derecho, es íntegro. ¿Por qué se contaminó así? No entendía. Y el Señor me dice, son muy sensibles, son muy sensibles. Yo, ¿cómo es eso? Hoy justamente, antes de venir para acá, ministro a otra persona, esta era una hermana, lo anterior era un hermano, y me preguntaba, ¿por qué me pasa esto? Que también una hermana, pero de fierro, ¿no? De primera línea. Le digo, ¿sabes cuál es tu problema? Sos muy sensible. ¿Qué es ser sensible? Ser vulnerable. Eh, que te puede contaminar una discusión en el trabajo. Te puede contaminar eh, un entredicho familiar, o una situación con tu cónyuge, o un problema con tus hijos, chiquitos, medianos o grandes, o un tema de problemas entre hermanos. Te puede contaminar. ¿Qué es eso, contaminar? Bueno, es la definición de demoníaca, contaminación demoníaca. Nosotros no hablamos de posesión, sino de contaminación. Y esta hermana, de hoy a la tarde, y me decía, no entiendo. Bueno, es medio complicado de entender, pero fíjate, esto no importa el lugar que ocupen los demonios, olvídense de posesión demoníaca, ¿no? Hoy, a veces entre nosotros lo decimos, ¿no? Pero no existe tal, está poseído demoníacamente, no, está contaminado. Lo que tenemos que descubrir es que en qué proporción está contaminado, ¿no? ¿En qué proporción puede ser? Nosotros hablamos de porcentaje. Ustedes acostúmbrense a hablar de porcentaje. Puede ser 90%, 70, 30, 20, 15, ¿m? De contaminación demoníaca. Entonces, en este caso yo le digo, mira, lo que pasa, vos sos una súper cristiana, el Señor está en el centro de tu corazón. O sea que por más que te contamines de espíritus, nunca van a llegar al centro de tu corazón. A lo sumo, van a estar alrededor tuyo, o va a estar sobre vos, o por ahí llegan a entrar un poquito, vamos a dar un ejemplo burdo, 5 centímetros adentro tuyo, pero más no van a poder, porque vos estás convencida del Señor, estás convencida de Cristo, y ese lugar no lo va a poder. Ellos no pueden ocupar un lugar que ya está ocupado, y menos por Cristo. Entonces, existen personas, hermanos, hermanas, que son muy sensibles y pueden ser contaminados por cualquier espíritu. Los espíritus tienen los nombres de lo que producen: angustia, tristeza, soledad,
duda. ¿Quién detecta un espíritu de duda? ¿Usted alguna vez detectaron un espíritu de duda? No. Ustedes dicen, no, yo estoy dudando. ¿O por qué tal persona duda? Entonces, para darnos cuenta qué es humano y qué es demoníaco, tenemos que darnos cuenta de estos tips que yo les acabo de compartir. Tiene que ver en ese sentimiento o emoción, tiene que ver autodestrucción, un perfil de autodestructivo. Fumar, comer, comer cosas que te hagan daño, trabajar 20 horas por día, ¿no? O sea, todo lo que te hace daño eh, tiene un perfil de autodestrucción. Todo lo que te hace daño. Entonces, yo he descubierto muchas veces en hermanos y hermanas también una depresión, una leve depresión. No me acuerdo cómo le dije. Le dije, vos tenés una depresión encubierta. Y me acuerdo que el Señor me reveló eso cuando abrí la heladera y vi que en la heladera tenía un montón de alimentos. Yo ya le venía diciendo de antes, mira, alimentate mejor, fíjate esto, aquello, lo otro, patata. Tenía un montón de alimentos y se estaban pudriendo todos, se estaban echando a perder. Entonces digo, pero esta mujer no come nada. Bueno, cuando vuelve le pregunto, ¿cómo te estás alimentando? Bueno, no sé a qué te referís. Bueno, hoy, ¿qué comiste? No, en el trabajo comí un sándwich y después esto, no había comido nada. Entonces ahí descubrí que tenía una depresión encubierta. Había un espíritu de depresión que bloqueaba la parte del estómago para que no sienta apetito. También tenía que ver con un desánimo. Cuando uno dice no tengo ganas de nada, y cuando no tenés ganas de nada, no tenés ganas ni de comer. Entonces le dije, oramos, ministré, rompí maldición, le hice renunciar a la depresión y ahí se activó y cambió totalmente. Entonces hay muchas conductas que detrás de esas conductas hay espíritus. ¿Mm? Son muy sutiles, ellos nos van llevando de a poquito. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros veamos autodestrucción en la persona, dejadez, algún trastorno obsesivo compulsivo, algún perfil psicológico como el que les comenté, cuando ustedes vean que también hay el tema, no hay una fe, no hay una fe muy definida, es una fe ambigua, ¿no? Una fe, como vos decís, muy superficial, ¿no? Ahí van a detectar que ¿por qué no hay esa fe? Porque seguro que hay duda o hay miedo detrás de esa persona o inseguridad. Entonces, mediante esos perfiles, no busquen, si bien van a aparecer, pero no busquen manifestaciones muy evidentes de demonios, porque eso lo charlamos una vez, los espíritus no quieren que lo descubran. No van a, no van a ser manifestaciones súper grandes. Cuando hay manifestaciones súper grandes es que ya llevan mucho tiempo adentro de la persona. Pero los primeros tiempos son manifestaciones muy superficiales, muy sutiles. ¿Mm? También se ve cuando, bueno, es parte del narcisismo, cuando hay cierto control, la persona quiere controlar a otro o quiere manipular al otro, ahí también hay actividad demoníaca, ¿no? Entonces, cuando buscamos derechos legales, estamos tratando de también entender cómo entraron los espíritus. Y ahí empezamos a notarlo. Entró el espíritu de muerte. En este caso que ministramos con Silvina, en un momento estábamos charlando y me viene decirle cómo puede ser que durante tu embarazo tu madre se haya caído y entra un espíritu de muerte. Me dice, mi mamá se cayó. Bueno, le digo, anotamos. Un espíritu de muerte había entrado porque la mamá se cayó cuando yo estaba embarazada, no me acuerdo de cuántos meses.
Parece una pavada. El espíritu de muerte ese que entra ahí no te va a matar, pero va a sumar con otros espíritus otros espíritus de muerte, para que en algún momento vos quieras atentar contra tu vida. Entonces, después otro también creo que había tenido intento de suicidio, ¿no? ¿No? ¿Con pastillas, no? No, ese era No, un familiar. ¿cómo? Era un familiar. Ella Ah, nunca había tenido pensamientos, pero no actos, pero sí sus familiares habían tenido actos. No, actos no, se había suicidado, que era una tía, ¿no? No, no, ¿No? no. Bien. Se me mezclan a veces las liberaciones. Entonces había tenido uno con el tema de que se cayó la madre en el embarazo. Después había tenido rechazo muy grande de parte de la madre, creo. Y después ella eh, se quitó embarazos, ¿no? No me acuerdo si uno o dos, no me acuerdo. Entonces tenés un espíritu de muerte ahí, tenés otro de herencia, ¿no? Porque ya vino de alguien que lo intentó hacer en su familia. Después tenés los abortos, que según la cantidad, si tuvo uno, dos o tres, le fueron sumando espíritus de muerte. ¿Mm? Entonces, y ella en algún momento habrá ido a las reuniones también, era cristiana, pero era una cristiana que andaba portando esos espíritus de muerte. ¿Mm? Fíjense algo tan simple como una caída durante el embarazo. ¿Mm? Uno dice, bueno, se cayó, ¿viste? Pero nosotros dice, no, ahí entra un espíritu de muerte. Todo lo que atente contra tu vida es un espíritu de muerte. Tuviste un accidente grave, ponele accidentes graves o situaciones de enfermedad donde nos internaron o nos operaron de algo, en ese momento entra un espíritu de muerte. ¿Mm? Les vuelvo a repetir, no quiere decir que uno se va a morir, pero eso va sumando y va sumando, porque los espíritus tienen poco poder, entonces necesitan contaminar con muchos espíritus de muerte o de lo que sea para poder lograr eh, cambiar nuestro destino o maldecir nuestra vida. ¿Mm? Entonces, siempre ténganlo en cuenta, ellos no son tan poderosos y necesitan eh, saturarnos de espíritus de lo que sea, ¿no? Eh, bueno, dije enfermedades, accidentes, sucesos paranormales o contacto con el ocultismo, ya sea de nuestra parte o de nuestros antepasados. Si hay un antepasado que estuvo, creo que en este caso sí, ¿no? Con esta chica también, que puede ser que le hicimos renunciar o no. Sí, tenía herencia de ocultismo por sus abuelos. Los Y dos abuelos tenía estaban en magia eh, negra, creo, ¿no? por parte de paterna, por parte materna no tenía bien identificado, y algo interesante era la guía, ¿no?, demoníaca que tenía para ser inducida, creo que está bien dicho, al chamanismo. Eso también fue algo como una Ah, línea fuerte. ella había sido elegida por los espíritus de los antepasados a que sea una bruja, una chamana. Y en un momento que ella se apartó, se metió 10 años en astrología. 10 años y estudió y estudió y estudió. Es más, ella sentía que yo tengo que ser un chamán. ¿Mm? Entonces yo le dije, mira, eso vos no lo decidiste, fuiste inducida, fuiste llevada por los espíritus de tus antepasados, porque alguien tenía que seguir con el chamanismo o la brujería. La elegía fuiste vos, por eso te fue tan mal en la vida, porque en un momento cuando a nosotros se nos terminan las puertas para abrir, vamos y abrimos las puertas del infierno. Pues ya no tengo las puertas, no me, no me funcionó el cristianismo,
Entonces, voy a lo mismo, a la brujería. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Qué se hizo? Bueno, vas a tener que renunciar a la herencia de brujería. Entonces ella renuncia a la herencia de brujería y después de eso nosotros le reprendimos y le echamos fuera a los demonios, que ahí es donde toma una manifestación de gato, pero era literal. La cara se le transformó, la forma, no, fue impresionante. Le comentaba a Silvina que nunca tuve una manifestación, o a Patricia, no me acuerdo, nunca tuve una manifestación de gato, ¿no? Sí de lobo, de búfalo, de sapo, de rata, ¿no? Las personas se transforman físicamente en eso, ¿no? Cuando vos los descubrís. Entonces, sucesos paranormales, contactos con el ocultismo. ¿Mm? Listo, ya tenemos una idea, ya tuvimos la charla con la persona, una charla amena, una charla donde la persona busca refugio, donde por ahí es la primera vez que va a plantear lo que nunca habló con nadie. La cantidad de casos de abuso o de violaciones que una persona ya de mayor de edad nunca le habló con nadie. Y que ustedes van a ser las primeras personas con las que ellos pudieron hablar, ni con el padre, ni con la madre, ni con el tío, ni con el hermano, pobrecito, y eso ahí atados a esa maldición. Entonces, una vez que empezamos a hacer la charla, empezamos a detectar los traumas. Con los traumas vamos a detectar los demonios. Y vamos a tener un montón de demonios, pero a nosotros nos interesa los generadores. ¿Por dónde inició todo? Por eso una pregunta que se hace es, vamos a suponer, tengo una enfermedad, listo, ¿cuándo se te detectaron esa enfermedad? A tal edad. ¿Mm? Perfecto, anotan. ¿Vos te acordás? Ponen en el 2001. ¿Te acordás en el 2001 cómo era tu vida o en el 2000? Y bueno, y la persona, bueno, el caso que yo les conté en uno de los de las charlas estas que tenemos, estos encuentros, perdón, encuentros de liberación, fue una dentista que había tenido, le entró hipertensión mórbica hacía 3 años. Yo no la conocía, la mujer, pero me empieza a hablar mientras me estaba atendiendo y me dice, no, casi le suspendo porque yo tengo hipertensión mórbica. Nunca escuché, le digo, ¿qué es eso? Es una hipertensión que te podés morir. No es que solamente te sube la presión, sino que cuando te sube, te morís. ¡Wow! Ahí hay muerte. Entonces ya era para prender las alarmas. Le digo, Margarita se llama. Y Margarita, ¿hace cuánto la tiene? 3 años. ¿Y usted se acuerda hace 3 años cómo era su vida, qué le había pasado? Sí, ¿cómo no me iba a acordar? Murió mi madre, dijo. La mujer tiene 72 años. O sea, una mujer grande. Listo, ahí está. Digo, bueno, una vez que termine de atenderme, le oro. Entonces, le pago, me estoy preparando para irme. Mire, Margarita, ¿podemos hacer una oración? Yo no la conocía, ¿eh? Me mira así como diciendo, no entiendo nada. Pero no entiendo por qué. Mire, usted tiene esta hipertensión mórbica hace 3 años, ese trauma de la muerte de su madre hizo tal y tal cosa. Sí, me dice. ¿Y usted tiene insomnio? Sí, me dice. ¿Y tuvo ataque de pánico? Sí, también. Eso me lo iba mostrando el Señor. Y también le tengo miedo a la muerte, me dijo. Bueno, excelente. Excelente para mí, no, para ella no. Entonces agarro y le digo, bueno, usted repite, antes, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús, soy católica. Bien, con eso alcance y sobra, le digo. Cierre los ojos.
Cierra los ojos y le explico antes, va a tener que renunciar. Sí, sí, quiero renunciar, me dice. Desesperada por renunciar. Y renunció a la hipertensión mórbica, a la muerte, miedo a la muerte, al ataque de pánico, a la ansiedad, todo. Y yo, después que renuncia, hace la oración, se entrega, o sea, hago la oración también para que se entregue. Después le pongo la mano y empiezo a reprender a los demonios y se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar, salen los demonios y quedó así como en el aire, ¿no? Creo que se cayó también. Yo le había puesto una silla y me tenía que ir urgente. Entonces le digo, Margarita, después le explico, me tengo que ir. Y así media todo dice, pero ¿usted quién es? ¿Qué me hizo? No, soy cristiano, le digo. Ah, bueno, bueno. Y ahí terminó todo. Desde ese momento no volvió a tener más presión alta. ¿Cuántos fueron? Si fueron 10 minutos es mucho. Miren qué importante es una oración de ustedes. Yo he hecho oraciones en medio del centro, acá en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, que es como ¿cómo le dice usted a la plaza esa que hay en México? El Zócalo. El Zócalo, el famoso Zócalo. Ahí en esquina lleno de gente, le digo, cerrá los ojos. Y ahí orando, pum, 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 se rompieron las maldiciones, salieron los demonios, 5, 10, 15 minutos. Ustedes pueden cambiarle la vida a alguien. Y lo mejor que podemos hacer es, nos sacamos de encima la operación de las tinieblas, porque nos van a atacar. Si no hacemos nada, nos atacan. Y si hacemos algo, nos van a querer atacar, pero no van a poder porque lo vamos a estar esperando. Entonces, tenemos el cielo que nos respalda, así como respaldó a la misión de los 70, así como respaldó a la misión de los 12. El cielo nos respalda. Nuestro Padre del cielo se goza, se va a gozar, pero con la sonrisa de oreja a oreja cuando los vea a ustedes que rompen maldiciones y deshacen las obras del diablo. Entonces, descubrimos las maldiciones, se detectan los tramas y demonios, se abren las puertas. Antes de echar tenemos que abrir las puertas. ¿Qué es abrir las puertas? En el caso de un aborto, tiene que pedir perdón por la muerte, el homicidio que ejecutó, ¿no? Entonces ahí tiene que pedir perdón a Dios. En el caso de un abandono, como en mi caso, yo tengo que perdonar a mi padre que me abandonó. ¿Mm? Y en el caso de una enfermedad, de un vicio o de depresión o de algo que se transformó en una maldición, tenemos que llevar a la persona a que renuncie a eso. Entonces, en el caso de Margarita, ella renunció a la hipertensión mórbica. ¿Mm? En el caso de ustedes, a 1000 cosas pueden renunciar, pero ustedes lo tienen que detectar. Entonces, ustedes ayudan a que hagan una oración, se tienen que poner de acuerdo, ellos no tienen que hacer lo que no quieren. Si ellos no están de acuerdo, yo siempre le pregunto, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, te dicen. Pero si no está de acuerdo, no lo podemos hacer la oración. Entonces después hacemos hacer la oración, sea creyente o no sea creyente. Después que renuncia, pide perdón o perdona, tenemos que echar fuera a los demonios. Los que ya detectamos, ¿no? Entonces, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte que entró cuando Margarita hace 3 años murió la madre, te ordeno en el nombre de Jesús que salga. ¡Bum! Nosotros siempre tocamos alguna parte del cuerpo porque eso adelanta la expulsión de demonios. No sé por qué, pero la adelanta. Entonces, para no estar ahí repitiendo y repitiendo, porque tenemos que repetir hasta que hay una evidencia que el espíritu salió. La menor evidencia es la respiración. La otra es el suspiro profundo. No tengo que decir, en el nombre de Jesús salí por suspiro. En este caso, en la hermanita que estuvimos ministrando con Silvina,
como quiso empezar a gritar de nuevo, ¿no? Así como le gritó, hizo un par de gritos y yo le dije, no, 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 no salgas por gritos, salí por suspiro. Y empezó a salir de una manera atroz, ¿no? Soplaba y soplaba, y de repente quería volver a gritar, no, no, te dije por suspiro. Salí en un gran suspiro ahora, un, dos, tres, fuera, pum, y salían por suspiro, salían, pero en un ventilador era. Eh, Ubíquense en tiempo y espacio. Ustedes ya no están hablando con la persona. Hasta que oraron y renunció, pidió perdón o perdonó, estaban hablando con la persona. Cuando ustedes están echando, ya no hablan con la persona. Entonces se tienen que poner en modo, te vas a tener que ir porque te descubrimos, porque la persona renunció, si no era cristiana, se entregó a Cristo. En tu cara, yo les digo, yo los rebajo, le digo las cosas como son. En tu cara lo hizo, no lo pudiste detener. Esta mujer o este hombre se entregaron a Cristo. Vos no pudiste hacer nada, así que no te resistas, te vas en el nombre de Jesús y así se van. ¿Mm? Pueden ser que se resistan, que empiecen a gritar o hagan cosas, todo para que ustedes corten la liberación o empiecen a lastimar a la persona. Esta chica en un momento, no sé qué hacía, que yo sentía que le lastimaba la garganta, le digo, no, 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 no la lastimes, no la lastimes, salí por suspiro. Entonces ahí ya no estamos en modo hermano o persona, sino ustedes ya se están confrontando con demonios. Y quédense tranquilos porque los tienen acá en el papel, están todos anotados, cuándo entraron, cuándo empezó la maldición, cuándo quisieron quitarle la vida. Así que espíritu inmundo que en el 2022 la quiso matar con pastillas, salí en el nombre de Jesús, ponemos mano generalmente en el estómago, en el corazón, pulmón izquierdo, pulmón derecho y toda la columna vertebral. Esos son los lugares que más usamos, más que la cabeza. Y cuando se alojan en la cabeza, se alojan acá atrás, en el cerebelo, ¿no? También se alojan en las glándulas tiroides, ¿no? Entonces, si es hombre, yo le pongo los dedos siempre con suavidad. A veces yo pido ayuda cuando son mujeres y no hay mujeres, y vienen las hermanitas y le mandan la mano hasta adentro que le salen las entrañas por los ojos, ¿viste? Le digo, no, 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 suavecito, apenas tocala, le digo, apenas tocala, no, no es por fuerza. Y se llegan a manifestar y empiezan a hacer cosas indebidas, ustedes los tienen que corregir. Todo el tiempo se tiene que hacer lo que ustedes dicen, no lo que ellos tengan ganas de hacer. ¿Mm? Tienen la autoridad de Dios, tienen la autoridad del medio que somos nosotros y tienen el respaldo eh, con respecto a experiencia o a cosas que no saben de nuestro lado. Así que nada les impide que ustedes deshagan las obras del diablo. ¿Mm? Entonces, sigo explicando lo que es liberación. Que los chicos que me guían me vayan ubicando, que Jesús y Silvina, por el horario. Sí, ¿Cómo ya vamos? son 12 menos 20, ya tendrías que ir como cerrando. Y ¿cómo eran? Moradores, no, mediadores, no, ¿cómo eran ustedes? Moderadores. Moderadores. Faltaron Bueno, los moderadores, ¿qué pasó ahí? sí, sí, Bueno, pero bueno, tranqui, tranqui. ¿está Anda bien? cerrando. Sí, anda Bueno, pero cerrando. voy cerrando. Ahora apago la Y luz, después hacemos una instancia de preguntas. listo. Cierro, hacemos preguntas, porque no queda nada. Julio, yo te quería preguntar hace un ratito, pero bueno, no te interrumpí mucho. El tema, uno era el tema de las enfermedades autoinmunes, que vos decías, bueno, cómo
cómo llevamos a cabo toda la liberación de eso, cómo se actúa con eso. Bueno, Y las cuando vos autoinmunes, decías que alguien es muy sensible, pues yo me acuerdo hace unos años atrás, hacía poco que nos conocíamos, vos me dijiste que sos muy sensible y yo me quedé con eso, ¿no? Pero bueno, cómo también uno se hace más resistente, ¿no? A todas las cosas. mira, eso es como madurar, Mm, no hay política, es una búsqueda interna en la cual estamos tratando de zafar o salir de la opresión que nos aqueja. Y nos agarramos como un náufrago en medio del mar que encuentran una tabla nada más. Y nos aferramos al Señor. Lo que trae esa robustez o esa firmeza es eso, no son más cosas. Si querés agregarle, no, tenés que orar más, tenés que ayunar, tenés que leer más la palabra, que eso es básico, pero en realidad es agarrándose del Señor. El tema, que, bueno, el, el, las autoinmunes tienen que ver con la sensibilidad y con el daño que te hicieron a esa sensibilidad. Entonces, algunos lo superaron, otros les costó superar. Yo te conté de mis hermanos. Los tres pasamos por lo mismo. El único que se convirtió fui yo. Ellos también se convirtieron, pero después se apartaron. Y ellos entraron en adicciones y nunca la pudieron superar, ¿no? Y uno murió. Y yo insistí con él. No es que es imposible, pero depende mucho de la voluntad de la persona. ¿Mm? Y después ser sensible y maleable a las cosas del espíritu. Entonces, cuando vos tenés más miedo que fe o más duda que fe, entonces eso va a, a, reali- a, eh, a detener el crecimiento o la madurez. ¿Mm? Eh, con las autoinmunes se renuncia, en todo el protocolo que acabamos de marcar, se renuncia y se pelea internamente, ¿no? No me vas a ganar, sea lo que sea, te voy a resistir, ¿no? Y en esa búsqueda de Dios vamos a encontrar los planes que Él tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal. O sea, no debemos aceptar ninguna enfermedad, ningún accidente o trauma como algo permanente en nuestra vida. Eso tiene que ver con la actitud de fe. ¿Mm? Los espíritus siempre van a estar esperando un área débil de nuestra vida. Y todos tenemos áreas débiles. Y si yo tengo una fuerte, va a haber un día que yo me levanto mal. Entonces, es un tema de guerra. Por eso ayuda mucho tener una red de contención para los días malos, ¿no? Ahora no vamos a hablar, pero la próxima vamos a hablar del tema de la autoridad. Autoridad no legalista, sino la autoridad del espíritu. Nosotros nos tenemos que mover en un ámbito de autoridad del espíritu y eso no quiere decir que tenés que pertenecer solamente a una iglesia. La autoridad que la iglesia nos impone es una autoridad que tenemos que obedecer, pero no es la autoridad que nosotros tenemos que tener como válida en nuestra vida. Te doy un ejemplo. La mayoría de las iglesias te imponen autoridad. Vos no tenés la capacidad de elegir. Yo los tengo a ustedes en pantalla, ¿no? Bueno, yo voy a una iglesia, bueno, no, tu líder o tu guía va a ser Claudio, ¿no? Y yo empiezo a conocerlos a todos y digo, no, pero tengo más con Jesús o con Emanuel, ¿no? No, pero tiene que ser Claudio. ¿Mm? Entonces, está bien, lo voy a hacer por obediencia, pero por otro lado, yo voy a buscar la persona que para mí va a ser un referente, una persona que me tiene en cuenta, que me considera, que tiene empatía conmigo, ¿no? Y esa va a ser la verdadera autoridad. La otra va a ser la autoridad de la iglesia que yo tengo que respetar,
pero por otro lado yo me tengo que nutrir de la verdadera autoridad, ¿no? Que eso lo vamos a ver. La próxima vamos a hablar del mundo espiritual, que es importantísimo para entender que activando ciertas cosas, no sé qué, vos me preguntabas del otro día de atar en los cielos y atar en la tierra, ¿no? Bueno, eso es parte del mundo espiritual. No tiene nada que ver con los demonios, pero es parte del mundo espiritual. Pero sirve muchísimo entender el mundo espiritual para saber en qué ambiente movernos. Todas estas cosas que estuvimos charlando hoy también tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Cuando yo hoy les comenté de cómo contamina un espíritu, ¿no? Que te puede contaminar alrededor o superficialmente o entra dentro tuyo 5 centímetros, pero el centro de tu corazón no lo puede tomar porque ya está Cristo. ¿Mm? Entonces, ahora, las manifestaciones fuertes son cuando tomó el centro de tu corazón. Esta chiquita que nos sirve de ejemplo en esta charla que estamos compartiendo, se manifestó mucho porque ella se había agarrado mucho a la astrología, pero muchísimo. Estaba en el centro del corazón. Eh, y vamos a tener también la próxima preparo con el tema de enfermedades en general, no solamente autoinmunes. ¿Cómo podemos hacer para detectar demonios o hacer una administración específica sobre el tema de enfermedades? ¿Otra pregunta? ¿Hay lugar para otra pregunta? Maye, Patricia, Yo ¿quién más? Yo quería, tengo. Bueno. ¿Quién era Sí, usted? ¿quién va? Ayer me tocó estar en una administración y la persona como que empezó a contarme toda su vida y todo lo que le dolía. Y yo pues iba anotando, ¿no? Y al final pues yo dije vamos a orar y vamos a perdonar. Y había una persona que había violentado su cuerpo a los 8 años y era su hermano. Entonces cuando yo oro por eso, para que perdonara, ella me dijo que no quería perdonar. Entonces pues yo no supe qué hacer, pero rápido como que le expliqué qué significaba el perdón y que era una elección más que un sentir, ¿no? Para que ella no cargara con eso que a ella no le correspondía. Y perdonó, pero no saben qué bonito. No sé del lado correcto que se tendría que haber hecho. Yo hice lo que me dictó el Espíritu Santo en ese momento y resultó bueno, ¿no? Esta mujer era una mujer, ¿qué edad tenía? 50 y algo. Wow. Fíjense, de los 8 años a los 50 y algo, y recién cierra esta maldición, recién rompe esta maldición. Miren qué fuerte, ¿no? Y qué acertado haber hecho esa oración, porque creo que no estabas estabas en un lugar público, ¿no? Estábamos en un restaurante y ella se sentía tan quebrantada que le dije, oye, ¿quieres que ore por ti? Yo pensé en salirme como a un lugar más privadito, una banquita por allá. Me dijo, no, ora aquí conmigo. Y pues a mí no me interesó. Yo hice mi trabajo en el nombre de Jesús y quedó, o sea, realmente impresionada por el amor de Dios y terminó recibiendo a Cristo en su corazón. Entonces yo, así, gracias Dios. Eh, eh, ¿Qué más? Silvi, ¿por dónde vamos? estamos bien con el horario, quedan unos minutitos. Yo tenía una pregunta, pero tal vez con esto que dijiste que vas a hablar de las enfermedades va más para la próxima reunión. Bien. Me llamó la atención el tema de las tiroides, ¿no? Que vos nombraste que a veces se alojan en las tiroides y pensé que si hay algo, seguramente sí, que le da derecho legal a los demonios para atacar esa zona, ¿no? Que regula tanto el sistema hormonal. Lo pensé por Sí. una persona una amiga de 37 años y tiene problemas de tiroides, entre otras cosas. Y mañana vienen a casa
Eh, y bueno, ya le anticipé que vamos a hacer una oración. Y ella sola me dijo, sí, sí, sacame los demonios. Y yo dije, amén. O sea, pero bueno, este, eso me quedó así como haciendo Sí, ruido, ¿no? El tema de las de hecho, tiroides, qué puertas se puede pueden ser haber abierto. cualquier. El tema es que cuando ellos entran, buscan lugares que en cierta manera tienen que ver con cómo entraron, ¿no? Entonces, ocupan la tiroides, las suprarrenales que están arriba de los riñones también, el cerebelo también, y todo lo que es columna vertebral que maneja diferentes, todas las terminales nerviosas están en la columna. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer liberación, el Señor me mandaba que ponga la mano en la columna, así que me tuve que aprender las dorsales, las lumbares y las cervicales, cuántas son, y en un momento el Espíritu Santo me decía, reprende todo. Y yo decía, a medida que voy tocando van saliendo los espíritus que están operando en las diferentes áreas de tu cuerpo, salen ahora espíritus de esto, y iba subiendo y tocando cada vértebra y iban saliendo. Pueden entrar por cualquier cosa y ellos buscan lugares donde poder alojarse y hacer daño, ¿no? Como vos decías, las tiroides es un lugar muy, muy importante, ¿no? Si puedo Eh, aportar algo a eso, por eso te preguntaba. Yo supuestamente estoy diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune. Se le dice Hashimoto porque el Hashimoto, el japonesito, lo descubrió una vez y eso sí, después generó hipotiroidismo. sí, Pero la base es la autoinmune, que genera nódulos porque está todo el tiempo atacando, siendo atacada. no Eh, sabía. entonces, a mí me controlan los nódulos cada tanto, una vez al año, para que no crezcan, porque si no se pueden hacer cancerígenos y de aquello. Y yo lo que sí recuerdo es que cuando uno, o a mí me pasaban cosas en mi casa más que nada, yo siempre quise mostrarme fuerte, ¿no? Entonces yo, si tenía ganas de llorar, no lloraba. ¿Qué te hace de goma en ese momento? La garganta, porque el nudo se te queda acá y no lo soltás. Entonces eso te trae problemas en Ahí, las cuerdas vocales y todo ahí eso. está. Entonces, por ahí le sirve a Silvina, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿te aguantabas las cosas? Bueno, yo eso es lo que más recuerdo, porque no tengo un hecho particular, tengo muchas cosas acumuladas en los años que derivaron en eso. Sí, es verdad. Eh, eh, Está bueno, eso lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir hablando. Nosotros, Julio, nosotros hemos ministrado un par de, bueno, creo que vos ya lo sabes, pero hemos ministrado varias personas con el tema de tiroides y muchos de los casos fueron después de hacer constelación, digamos. Uno de los casos hace un tiempo que fue a hacer constelación, después de orarle en el tema de la tiroides sentía que le quemaba la tiroides. Bueno, se la tuvieron que sacar antes, creo, ya se la habían sacado. Resulta que en la constelación uno abre conscientemente la puerta a los demonios. Y es como que le está diciendo a tus defensas, corporal, almática, espiritual, las rompo, ¿me entendés? Y los demonios se agarran de eso para después destruirte, lo que en realidad la tiroide también sirve como en el sistema de defensa, hormonal, en todo eso. Entonces nos ha pasado eso de que no sé o no sabemos exactamente cuál es Lo que provoca. claro, lo que lo provoca y demás, pero sabemos que está relacionado con el tema de la defensa, con el tema de, por ejemplo, lo que vos contabas, Eve, ahí hubo algo en tus defensas, digamos, que vos no los podías expresar lo que sé, y me parece que han atacado el tema de tu defensa, habría que buscar un poco por ese lado, lo tiramos como dato, no como solución ni como nada, de que varios casos que hemos ministrado fueron casos que fueron vulnerables en cuanto a la defensa. Por ejemplo, esta chica que contamos recién, ella misma abrió su defensa en una sesión de constelación. Claro, bueno, el tema de constelaciones, nosotros le hacemos así. Hay tanta ocultismo, chamanismo, brujería, bueno,
todos le decimos magia negra, para no andar con el chiquitaje, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien renuncia, renuncia a la magia negra, ¿no? Aunque haya estado en otras cosas, para unar criterios, ¿no? Constelaciones es ocultismo y brujería. Y cuando hablamos del tridente, ¿se acuerdan cuando hablamos del tridente? Que siempre que hay brujería hay muerte. Y adicciones. Siempre se mueven las tres juntas. Si hay una, están las otras dos seguro, ¿no? Entonces, en el caso de esta de la que administraron ustedes, hay magia negra y por ende también hay muerte, un espíritu de muerte. Siempre que hay ocultismo, también entra un espíritu de muerte. Pero por otro lado, se tiene que activar de alguna manera, y en tu caso se activaba cuando vos te tragabas todo y no querías llorar para resistir la opresión o el daño que te estaban haciendo. Entonces, ahí eso fue lo que lo hizo activarse o detonarse, pero está bueno para seguir esa línea, así que después quedamos en contacto para... No sabía que tenías el tema de Hashimoto. Bueno, nunca es tarde. ¿Qué más, Silvi? Tengo una pregunta rapidito, por favor. Sí, Al principio estabas hablando de los generadores y que realmente cuando estamos buscando tramas, estamos buscando cómo detectar, mencionaste tres, que hay puertas. No agarré agarré dos, no supe cuál fue la tercera. hola, hola. Ahí se cortó un poco. ¿Me escuchan? Sí, no se Sí. escucha. Ay, no te escuché, Maye. O sea que cuando estábamos hablando de buscar los generadores, hablaste de que tenemos que detectar por las puertas y mencionaste que hay tres puertas. Solo tengo dos. ¿Cuál es la tercera? Es la herencia, Ajá. daños que te cometieron Ujú. y pecados personales, Ok. Gracias. lo que hicimos, digamos. Pero casi todo viene de herencia y de daños que me cometieron. La mayoría de daños en las administraciones, esos dos son los principales. Porque muchos errores que nosotros cometimos en realidad fueron de herencia. Fuimos llevados a cometer esos errores como ovejas al matadero, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya serían las 12 menos 2 minutos. Así que Bueno, si hay alguna otra pregunta, aprovechemos ahora. una pregunta. Y si no, vamos cerrando. Si no hacemos una oración, ¿les parece? Bueno, antes de la oración, chequeo por las moscas. Para la próxima, el tema sería autoridad del Espíritu Santo, mundo espiritual y enfermedades. Bien. Después pásamelo. Dale. ¿Y sería dentro de 15 días? Sería ¿O dentro de cómo? 15 días, no avisamos con una semana de anticipación, ¿no? Estaría sea, bueno también para comentarios, ¿eh? Tenemos esta semana o 15 días para ir desmenuzando todo lo que hablamos. Pueden dejar preguntas o mandar audio y yo las voy contestando a medida que puedo, ¿no? Julio, O, perdón, Julio, creo que vos de acá a 15 días vas a estar ocupado, me parece que viajas. ajá, bueno, vamos bien. Yo creo que 18 me voy. Claro, sería 18 justo de acá a 15 días. no, 15 días es 17, viernes 17. Listo, estoy. El 18 Ah, es 3 sábados, sí. sí, El 18 sábado, creo. sí. Bueno, apuntamos al 17 y si no, vamos hablando. ¿Mm? ¿Hacemos una oración? Sí, no, así, así. Sí, bueno, Padre, gracias Señor, porque vas a dar autoridad a mis hermanos para ahí donde están,
deshacer las obras del diablo, romper maldiciones, cortar cadenas de las pobres personas que están atribuladas, que están encarceladas en cárceles de oscuridad, Señor. Porque somos tus hijos, porque te amamos, porque te sacrificaste por nosotros y dejaste este legado, Señor. Hoy tomamos este legado en nuestras manos, Señor. Queremos ser como tú, queremos hacer el bien, queremos deshacer las obras del diablo, romper maldiciones, traer libertad a los cautivos, Señor, en tu nombre, para que seas glorificado, porque tú eres el hacedor. Gracias por mis hermanos, gracias porque tu Santo Espíritu, ahí donde están, aunque con algunos como con Maya estamos lejísimos, pero ahí tu Santo Espíritu la está fortaleciendo, empoderando, igual que a Jesús, igual que a Patri y a todos los que están lejos, a Erika. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, Señor. Gracias por esta obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, me tengo que ir. Amén, muchas gracias, buenas noches. Bendiciones. A Nos Claudio, vemos. Buenas Abrazo. Chao, noches. hasta luego. a todos. Chao a todos, Chao. bendiciones.